Soy el profesor Daniel Jesús García Riol, doctor en Historia por la Universidad Nacional de Educación a Distancia, y el título de la ponencia que he tenido la oportunidad de pronunciar hoy en esta segunda jornada isabelina llevaba por título La idea de España en el pensamiento político de Isabel la Católica. Fundamentalmente, los objetivos de esta ponencia eran poner de relevancia la idea que de España existía en el mundo medieval y cómo el reinado de los Reyes Católicos viene a ser una suerte de culminación de un proceso histórico a la búsqueda de una deseada unidad que se había quebrado en la invasión islámica del 711, pero que como referencia de conjunto geográfico, de tradiciones culturales y religiosas, se había mantenido viva durante todo el medievo. Isabel y Fernando, sin llegar a constituir todavía esa unidad en lo político, en lo administrativo, en lo territorial, sí están poniendo las bases de una intervención de futuro, están proyectando toda una serie de ideas de la manera en la que se puede conciliar la diversidad de los reinos, de las jurisdicciones y de las tradiciones con un proyecto unitario, en este caso el modelo español. Evidentemente, las diferentes circunstancias del reinado y sobre todo la propia herencia de los Reyes Católicos va a convertir ese proyecto de Estado-nación del Renacimiento en un imperio de manera muy temprana. Por lo tanto, la unidad deberá fundamentarse también sobre la multiplicidad de los reinos existentes y sobre los otros territorios europeos que a través de esas alianzas nupciales se van a ir agregando a la monarquía hispánica. En este sentido, la idea de Isabel la Católica quizá hubiera sido la de una España con alma castellana, pero también, en efecto, supo ser fiel guardián de las tradiciones medievales y respetó las singularidades de esa multiplicidad de reinos. En definitiva, su visión política es muy laudable y, más allá de considerar quizá a Fernando el Católico como el cerebro político del príncipe del Renacimiento, la reina Isabel también nos ofrece toda una serie de perfiles que, a través de su justo y su recto gobierno, de su acendrada fe católica, fue capaz de labrar los cimientos para la unidad de una nación que posteriormente, y con todas las letras de oro, se convertiría en ese imperio español en la Edad Moderna y sería nuestra España actual. Soy Victoriano Martín, catedrático de Historia del Pensamiento Económico, y mi ponencia pues se refiere a la reforma monetaria que tuvo lugar en 1497 y que es la reforma emblemática, por lo menos en cuanto a cuestiones monetarias se refiere, de los Reyes Católicos. Supuso uno de los acontecimientos más importantes en la historia de la historia monetaria. Con la reforma de los Reyes Católicos se consigue estabilidad monetaria en Castilla durante 100 años, es decir, desde la fecha de 1497 hasta 1599, en que Felipe III pues vuelve a las andadas, provocando los problemas que había intentado solucionar y que de alguna forma solucionó la reforma de los Reyes Católicos. Buenas tardes, mi nombre es Beatriz Jiménez Jiménez y soy doctoranda por la Universidad de Salamanca y trabajo como profesora en la Universidad Católica de Ávila. Mi ponencia ha versado sobre la política matrimonial de los Reyes Católicos y cómo, a través de ella, los reyes afianzaron de alguna manera o reforzaron las relaciones que mantenían con las diferentes potencias europeas. Es verdad que es muy difícil entender hoy en día cómo los Reyes Católicos utilizaron a sus hijos como moneda de cambio para establecer o para restablecer estas relaciones, pero la reina Isabel la Católica principalmente era una maestra en todo lo que tenía que ver con el poder y la política, y entendía su papel de reina por encima de otro tipo de consideraciones. Se cuidaban mucho tanto a sus yernos como a sus nueras, pero es verdad que sus hijos fueron moneda de cambio para restablecer las relaciones con Europa.
Buenas tardes, soy Lourdes Miguel Sáez, profesora de la Universidad Católica de Ávila, y mi intervención ha versado sobre las garantías y limitaciones del decreto de expulsión de los judíos del año 1490, emitido por los Reyes Católicos. Hemos visto cómo los reyes no tuvieron más remedio que aplicar unas medidas tras haber adoptado previamente un sistema de medidas de prevención para evitar el enfrentamiento entre cristianos y judíos y sobre todo evitar que los cristianos terminaran adoptando el judaísmo como su religión. Hemos visto cómo los reyes han protegido además a los judíos, los consideraban súbditos suyos también como los cristianos, y luego además también los judíos tenían la posibilidad de convertirse, no solamente de ser exiliados al extranjero, sino que podían convertirse y por lo tanto quedarse en los territorios. Se les reconocían una serie de derechos y garantías también, pues para poder, aquellos que incluso iban a salir porque decidían no convertirse, que pudieran vender sus bienes, que pudieran arreglar sus negocios para que por lo menos, pues dicho de algún modo, no se fueran con las manos vacías. Los reyes, como digo, no tuvieron más opción que aplicar ya un decreto que venía pues a remediar una situación que se había tornado insostenible y que por lo tanto también comprometía la unidad política del reino y que atentaba contra la fe cristiana. Bien, pues hemos tratado de acercarnos un poco a la legislación castellana del siglo XV sobre la comunidad hebraica, en el cual hemos tratado de ver cuáles son los distintos hitos normativos que se han ido elaborando desde principios del siglo XV y cómo en ellos se repiten básicamente, fundamentalmente, las distintas prohibiciones o limitaciones que se va a realizar sobre el estatuto jurídico de la comunidad hebraica, lo cual viene a indicar también que en la práctica realmente no se debían de llevar a efecto tales disposiciones. Y veíamos también cómo finalmente, ante el fracaso de todas estas disposiciones, unido al tema del problema de los judíos conversos, los reyes católicos, con esa idea de lograr la unidad religiosa de España y con todas las garantías y con todas las limitaciones que establece el decreto de expulsión, no le quedó más remedio que intervenir, determinar esa posible expulsión de los judíos de la península, si bien es cierto que con un régimen de garantías y de publicidad y de benevolencia hacia todos aquellos que quisieran quedarse en la península, obviamente pudiendo conservar todas sus propiedades, con el único requisito que era el que movía indudablemente a los reyes, de que se convirtieran a la fe cristiana y por lo tanto evitar esos problemas judaizantes que se venían dando desde muchos siglos y desde muchos años antes en la práctica. La importancia que para la reina Isabel la Católica tenía los médicos judíos era vital. Una persona como ella, que confió toda su vida, tanto la de ella como su marido y sus hijos, en los médicos judíos, y por eso consiguió que al ser conversos siguieran trabajando a las órdenes de los reyes. Soy José María Gómez Gómez, uno de los ponentes en las jornadas, estas segundas jornadas de estudio de Isabel la Católica, aquí en Ávila de los Caballeros, en el Palacio de los Serrano. Y me ha tocado concretamente hablar del matrimonio de los Reyes Católicos, el matrimonio entre Isabel y Fernando, que es, digamos, el primer momento crucial de sus vidas en que ya se marcan para todo su reinado, ¿verdad? Ese momento lo imagino en las casas de Juan Vivero, cuando después de esa travesía un tanto, digamos, bajo cuerda que hace Fernando, que viene de incógnito y disfrazado de mozo de mulas, llegan por fin y allí se conocen en las casas de Juan Vivero. Y bueno, el día 19 de octubre de aquel año de 1469, hace exactamente 550 años, tiene lugar el matrimonio entre ambos. Yo imagino ese encuentro entre ellos dos y lo que Fernando le diría a Isabel y lo que Isabel le diría a Fernando. Fernando en ese momento le entrega a Isabel la corona rica que había heredado de su madre y el collar de balajes, y imagino que le diría más o menos esto: nadie mejor que vos, flor de Castilla, puede lucir sobre su augusta frente esta corona de oro refulgente que sobrepuja toda maravilla. Y este collar magnífico, trenzado de balajes color turquesa y rosa, que mi madre llevó y que yo he heredado, también es para vos, reina y esposa.
¿Y qué más puedo daros, dueña mía, sino poder y estados a porfía? Yo os ganaré Castilla en noble guerra, en dura lid yo os ganaré Granada, y porque seáis la reina más loada en la extensión redonda de la tierra, yo pondré en vuestros brazos el blasón de Italia, de Valencia, de Aragón. Isabela Fernando, ¿qué le diría Isabela Fernando en ese momento? También he ideado este soneto para resumir las palabras de Isabela Fernando allí en Valladolid el 19 de octubre de 1469. Porque eres el más próximo a la flor de mi edad, porque eres de mi misma estirpe castellana, porque es tu hablar sincero y tu apariencia ufana, porque eres excelente en gracia y en verdad, porque así inicia España la anhelada unidad, porque así fincará firme la fe cristiana, porque abrirás al mundo nueva ruta oceana, porque traerás al reino la justicia y la paz. Aquí, en Valladolid, casas de Juan Vivero, me entrego a ti, Fernando, como esposa y princesa, y ante el pueblo pronuncio con el alma, sí, quiero. Bendiga Dios y guarde esta feliz empresa. Junto a ti para siempre queda anclada mi vida. Uniendo nuestras manos, España queda unida.